Bienvenidos nuevamente a este subprograma Salud del siglo XXI en la búsqueda de la mejor de las medicinas, medicina preventiva. TV Familia está bien interesada en la salud de todos ustedes y por eso estamos promoviendo estos pequeños pero poderosos trabajos que los lleven a ustedes a entender mejor ese mundo de la medicina, ese mundo de la salud y la enfermedad. Y hoy vamos a hablar de un tema popular. Hoy vamos a hablar de un tema que voy a tratar de hacerlo lo más simpático posible. Vamos a hablar de obesidad y delgadez. Voy a empezar en este tema del gordo y el flaco. Voy a empezar por la persona delgada. Realmente yo creo que este cuento que les voy a echar de la más pura realidad científica les sirva para entender por qué hay ese montón de flacos que dan envidia porque comen lo que quieren y no engordan. ¿Qué tal esa? ¿Qué pasa con esas personas, generalmente jóvenes, aunque a veces personas que toda la vida se la pasan con el mismo patrón? ¿Qué pasa con las personas esas jóvenes que, a pesar de que comen muchísimo, están permanentemente delgados? Y son la envidia de los gordos o las gordas que eventualmente, apenas medio comen, ya engordan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es interesante. Cuando una persona tiene genéticamente, o sea, esto tiene que haber algo en los genes de el padre, la madre, los abuelos, los bisabuelos, para uno poderlo heredar. Si tienen el gen de la producción de la grasa parda, puede ser que se mantengan muchos años delgados a pesar de lo que comen. ¿Qué es eso de la grasa parda? Cuando una persona tiene ese gen de producción de grasa parda, la grasa parda lleva su nombre porque cuando se ve al microscopio, se encuentran dentro de su citoplasma, o sea, dentro de la parte más importante de tamaño de la célula, que es en donde están todas las inclusiones, se encuentran muchísimas mitocondrias. Las mitocondrias, mientras más abundantes estén en el tejido graso, más marroncito se pone la célula. De manera que, mientras más mitocondrias hay más grasa parda. Esa grasa parda consiste en lo siguiente. Está almacenada en distintos lugares del cuerpo y tan pronto como la persona come, al caer la comida en el estómago, eso inmediatamente enciende la quema de la grasa parda. ¿Qué tal? ¿Qué quiere decir eso? El solo hecho de comer hace que la grasa parda se queme. ¿Por qué? Porque tiene una conexión, ese tipo de grasa, que es genética. No se compra ninguna pastilla en la farmacia para modificarla, no se hace ningún tratamiento para ponerla, tiene que tenerlo el propio gen de la persona. Esa grasa parda está conectada con nuestro sistema emocional. En la base de nuestro cerebro está el núcleo donde se generan las emociones. De ese núcleo salen todas las hormonas del cuerpo y de ese núcleo salen todo el cableado del sistema nervioso simpático parasimpático, que es el sistema nervioso que no depende de la voluntad, que simplemente es automático. Y la raíz sale de nuestras emociones. La grasa parda, si uno tiene emociones de euforia, de alegría, de contento, se prende y se quema. Si ando muerto de la rabia, también se prende y se quema. La emocionalidad, tanto positiva como negativa, va a influenciar en la quemazón
de la grasa parda. El comer, como les decía antes, tan pronto el estómago siente que llegó la comida, le lleva una información al cerebro emocional y le dice que se prenda la grasa parda, que ya llegó la comida. Y la grasa parda se prende por el solo hecho de haber comido. Así es imposible engordar. Por eso, en mi consultorio me es muchísimo más fácil, con todas las dificultades que conlleva, hacerle ganar peso a uno de esos flacos en comparación con lo relativamente fácil que es hacerle perder peso a uno de esos gordos. Porque la grasa parda va a tener un componente emocional muy importante que la quema, y además por el hecho de comer también se quema. Esa grasa parda es la razón por la cual la gente empieza a aumentar de peso, y tú ves a aquella muchacha que era flaquita, que empezó a estudiar bachillerato y era un fideíto y pesaba 42 kilos y la llamaban la flaca, y de repente llegó, se casó, tuvo un par de muchachos, disminuyó la actividad física y empieza esa flaca a engordar y termina con 5, 10, 15, 20, 30 kilos de más. ¿Qué pasó allí? Que algunos genes de grasa parda pierden su capacidad de generarla en la medida en que avanza en edad y va siendo sustituida esa grasa por grasa blanca. ¿Qué es la grasa blanca? La grasa blanca es aquel que, mirada al microscopio, no tiene casi inclusiones citoplasmáticas llamadas mitocondrias. Las mitocondrias son marrones y por lo tanto mientras más haya, más parda se va a ver. En la grasa blanca no hay casi mitocondrias y al no haber casi mitocondrias no hay quien queme calorías. Entonces la grasa blanca es una grasa de almacenamiento, no es una grasa de como y quemo como es la grasa parda de los flacos de los que hablamos antes, sino que es una grasa de almacenamiento. Y como les decía, hay personas que en su genética tienen grasa parda, pero solo por un tiempo limitado. En la medida en que se va perdiendo la capacidad de la grasa parda de formarse, porque genéticamente hay un código que dice a esta edad ya no, o a esta edad cada vez menos, son aquellos que empiezan sumamente delgados y terminan sumamente gordos después de haber pasado algunos años de existencia. Cuando una persona tiene esa grasa parda, es bien difícil que haya cómo hacerlos engordar, a menos que disminuyan los nervios. Cuando se calman, cuando están más tranquilos y más relajados, eso puede funcionar. Y eso se puede hacer haciendo ejercicio. Fíjense bien, haciendo ejercicio se relajan y eso les permite que tengan mejores facilidades para aumentar de peso, o por lo menos de producir músculos. De eso hablaremos dentro de un rato cuando volvamos. No se vayan.